la de los inmigrantes y los nativos digitales. Los niños son nativos digitales, nosotros en cambio somos inmigrantes, pero sí, nosotros vamos a dar sentido a lo que hace. Imagínense ustedes que en los albores de la escuela moderna, del siglo XVI, XVII, XVIII, el maestro hubiera dicho, es que los niños son nativos de la imprenta y nosotros inmigrantes. Así que no necesitamos aprender a leer y escribir los profesores. Los niños leerán libros. Yo digo, niño, ¿qué has leído? Pues el libro dice que tal y cual. Ay, no, hijo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mi experiencia me dice que tal. Es el maestro como guía, acompañante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa metáfora es tremenda, porque es verdad que los niños son nativos digitales en el sentido de que ven una pantalla, sea la que sea, y echan la mano. Cosa que nosotros no hacemos, se les lleva a los grandes departamentos de electrodomésticos y cuando ven la pantalla empiezan a manipular, ¿no? Aunque sea un microondas. Pero eso no quiere decir que sepan desenvolverse en ese medio, no quiere decir que sepan distinguir la información, buena o mala, no quiere decir que sepan nada sobre su credibilidad, no quiere decir que sepan detener su privacidad, su seguridad, etc. ¿Cómo pueden hacerlo? Si alguien los guía. Cuando hubo que introducir a la humanidad en el medio de la imprenta, lo hicimos con una profesión docente que era hiperexperta en el mundo de la imprenta, que leían todos muy bien, escribían todos muy bien, tenían una fantástica ortografía, normalmente escribían en redonda, cursiva, gótico alemán o flamígero, etc. No, flamígero no, eso es otra cosa. Gótico alemán, tenían muy buena sintaxis, incluso algunos eran autores, dominaban el medio comunicacional para el que preparaban. Cuando decimos nativos e inmigrantes, lo que estamos diciendo muchas veces, no hace falta que yo domine ese medio. La expresión inmigrante digital, si la de nativo digital es irresponsable, porque lo que llama es a abandonar a unos niños que no saben lo que encuentran en los medios, pero sí saben cómo encontrarlo, saben cómo manipular el aparato, la expresión inmigrante digital yo creo que es una coartada. Es decir, a mí me cogió mayor, y como me cogió muy mayor, pues ya no puedo aprender esto. Pero imaginen ustedes que su médico les dijera eso, es que a mí esto de la anestesia indolora me cogió muy mayor, que solo se pone la de antes. O que el abogado les dijera, no, yo es que solo sobre libertad de expresión solo me sé la ley del proceso, ¿no? Que dicen aquí. Las otras ya había estudiado, ya había terminado, etc. Bueno, esto no puede tomarse como coartada, como tampoco sirve la coartada del guía, es decir, no basta lo de yo sé mucho, tengo la experiencia de la vida, tú miras en internet y yo te digo cuánto vale lo que has encontrado. Por supuesto que un profesor no tiene por qué convertirse en un informático, por supuesto que nadie, no lo saben ni los informáticos, no hay quien siga eso, pero hombre, que tiene un mínimo de destreza. ¿Qué mínimo de destreza? El mínimo de destreza que queremos para cualquier ciudadano cuando salga del sistema educativo. Es lo que podríamos llamar alfabetización, o si quieren ya alfanumerización, porque hay mucho número en eso, hay que codificar, no tengan miedo, pero alfanumerización digital. Y si el profesor ya no tiene que traer toda esa información, porque ya está ahí, lo que hay que hacer es enseñar a acceder, a manejarla, a valorarla, etc. Entonces, ¿qué papel va a jugar el profesor? No sé, yo no tengo una palabra, me gustaría tenerla, he oído muchas, base del guía, base del acompañante, base del curador. A mí me gusta más la del diseñador. El alumno tiene que aprender y el profesor tiene que ayudar diseñando esas situaciones de aprendizaje. No a los Rousseau, esa manipulación que hacía Rousseau con el pobre Emilio, que lo soltaba de noche en el parque y lo dejaba solo para que viera la importancia de saber dónde están las estrellas para poder marcharse a casa, ¿no? No hay que llegar a eso. Pero sí organizar situaciones, procesos, proyectos, etcétera, que impulsen a los alumnos a aprender. Lo cual requiere, en gran medida, un trabajo en equipo. Justamente porque lo que tenemos que abarcar es mucho, es difícil que lo abarque un profesor, ¿no? Y eso va a tener consecuencias sobre los profesores. Mañana les contarán, por ejemplo, eso de que ya no tenemos un aula con un profesor, sino un espacio, porque yo no lo llamaría aula ya, un espacio variado, diverso y funcional, con 3 profesores, y quién sabe si con 6. Y entonces ya viene una pregunta,
Si vamos a tener grupos con 3 profesores, o con 6 profesores, o con yo que sé los profesores, porque bueno, todavía estamos pensando en grupos y cursos, porque esa es la ordenación general, pero mañana podríamos ir a otras cosas, que no mantuvieran la estructura de grupos, y la hemos visto funcionar, el Centro Padre Piquer de Madrid, la Escola da Ponte de Portugal, no sé si ustedes la conocen, pero en Brasil es casi objeto de culto y peregrinación. Vemos organizaciones más amplias, más flexibles. Si vamos a tener una colección de profesores actuando variadamente o interactuando con los alumnos, ¿para qué demonios queremos que sean iguales? ¿Por qué el mismo profesor en todas partes? ¿Por qué profesores clónicos? Porque al fin y al cabo, un profesor, supongamos, sabe hacer media docena de cosas, o una docena. 10 profesores, ¿qué saben hacer? Un maestro, vamos a decir, sabe hacer una docena de cosas. 10 maestros en la estructura que tenemos, ¿qué saben hacer? Lo mismo, una docena de cosas. Una escuela con 10 maestros sabe hacer una docena de cosas. Y una escuela con 1000 maestros, ¿qué sabría hacer? Una docena de cosas, porque todos saben hacer exactamente la misma docena de cosas. Pero si los ponemos a cooperar, ¿para qué queremos que sean tan iguales? Una escuela podrá necesitar hoy, supongamos, profesores que sepan más de actividad física, deportes, etc. O profesores que sepan más de informática, redes, internet, etc. O profesores que sepan más de atención individualizada, problemas de aprendizaje, etc. Y hará sus combinaciones. Así funcionan los hospitales, ¿no? Un hospital no son 500 médicos de atención primaria. Un hospital son médicos con distintas especialidades, distintos niveles, no solamente especialidades disciplinares, no solamente otorrino, estomatólogo, no sé qué, no sé cuántos, sino también internistas, cirujanos, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeutas, etc. Es decir, una variedad de profesionales, y esa división del trabajo es la que hace que la organización sea más eficaz que una suma de profesionales clónicos iguales. Y esa diversidad es la que en gran medida crea conocimiento. Hay algo que también hemos aprendido hoy con las redes. Si nosotros juntamos gente que toda sabe lo mismo, lo que creamos es una burbuja que se autorrepite, está encantada de escucharse a sí misma y terminan pensando que no existe otra cosa que lo que ellos dicen y repiten y oyen constantemente. Sin embargo, cuando juntamos gente diversa, es cuando aparece la creatividad. No es que aparezca sola, pero aparece. Entonces, ¿por qué no diversificar más a ese profesorado? Y naturalmente, claro, ¿por qué no decirlo? Una previsión de una enseñanza más compleja, más cambiante, etc., requiere una formación mejor. Requiere un proceso de formación más exigente y un proceso de acceso y un recorrido de carrera, digamos, más exigente para el profesorado. Y ese es particularmente nuestro desafío como profesión. Nada más y muchas gracias.